La clase anterior establecimos el concepto de integral definida como el límite cuando la norma de la partición tiende hacia cero de una suma de Riemann. A continuación, pues es necesario establecer cómo voy a trabajar a las integrales definidas, es decir, en este momento ya dimos su definición, pero hasta el momento no hemos indicado cómo es que se van a trabajar. Para ello, vamos a tener que revisar lo que llamamos el teorema fundamental del cálculo. Previo a que nosotros empecemos a explicar ese teorema, pues vamos a trabajar primero con lo que es el teorema del valor medio para la integral definida, porque vamos a hacer referencia a él en la otra demostración. Bien, de acuerdo con este teorema, se nos indica lo siguiente. Si f es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces existe un número z en el intervalo abierto a, b, tal que la integral desde a hasta b de f de x diferencial x es igual al producto de f en z por b menos a. Bien, vamos a revisar la demostración. Vamos a considerar un primer caso. Pensemos en que la función f de x es una función constante. Si es una función constante, al momento de que yo sustituya mi integral, me quedará la integral desde a hasta b de c diferencial de x. Recordarás de la lista de propiedades que vimos en el video anterior que esta integral, cuando c es una constante, se calcula como el producto de dicha constante por la amplitud del intervalo. Observemos esta expresión y la que tengo acá. F de z ocupa el lugar de c. Por lo tanto, yo podría decir que c es igual a f de z y por lo tanto esta expresión pasará a ser f de z por b menos a para cualquier z que pertenezca al intervalo abierto a, b. Bien, ya verificamos que el teorema se cumple cuando se tiene este tipo de función. Pero ¿qué pasa si no es una función constante? Imaginemos ahora el caso en el cual f representa a cualquier otra función. Bueno, como estamos hablando de un intervalo cerrado, recordarás por ahí de cálculo diferencial que una función en un intervalo cerrado alcanza forzosamente al menos una vez su mínimo y al menos una vez su máximo. De acuerdo con ello, consideremos la siguiente figura. Pensemos en este caso que yo tengo a esta determinada función f y que existe un valor u tal que la función alcanza su máximo en ese lugar. Es decir, yo aquí tengo el punto con coordenada u, f de u, donde f de u para nosotros va a denotar el mínimo de la función. Pensemos también en que en ese intervalo, en algún valor v, la función alcanza su máximo, al que nosotros vamos a denotar como m mayúscula y cuya coordenada pues vendría a ser v, f de v. Ya que f de x no es una función constante, significa que a lo largo de este intervalo se cumple que f de x es una cantidad menor que f de v y es una cantidad mayor que f de u. Sin embargo, recuerda que f de u se obtiene cuando yo sustituyo a u en la función y a eso lo estamos denominando el mínimo de la función. Por lo tanto, yo podría sustituir y dejar esto solo como m minúscula y decir que f de x es mayor que lo que es el mínimo y menor a su vez que el máximo, es decir, lo que nosotros hemos representado como m mayúscula. Voy a aplicarle la integral a estas tres partes de la desigualdad y me va a quedar integral desde a hasta b de m diferencial de x menor que la integral desde a hasta b de f de x diferencial x y todo esto menor que la integral desde a hasta b de m mayúscula diferencial de x. Como m minúscula y m mayúscula son constantes, de acuerdo a la propiedad que ya mencionamos previamente, esto se podría reescribir como el producto de m por la amplitud del intervalo. De este lado también tienes que es menor que la integral desde a hasta b de f de x diferencial x y de este lado también puedes reescribir esto como el producto de m mayúscula por b menos a. Voy a dividir a toda mi desigualdad entre b menos a. Si yo procedo a hacer esa operación, me queda b menos a, que entre b menos a se cancela y solo queda m minúscula.
Divido entre b menos a y me quedará 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b de f de x diferencial x. Todo esto menor que 1 sobre b menos a, que por b menos a se cancela y queda únicamente esto de acá. Si yo llamo a esta expresión f en z, es decir, hago que f de z sea igual a 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x diferencial x, voy a tener una expresión en donde al multiplicar a ambos lados por b menos a obtendré f en z por b menos a igual a, lo que en este caso es la integral desde a hasta b de f de x diferencial x. Observa que esto que tú tienes aquí es el enunciado que querías probar. Por lo tanto, efectivamente se cumple el enunciado para algún z que se encuentre entre u y v, porque recuerda que a este lo genera u y a este lo genera v, pero además estos dos se encuentran entre a y entre b, así que en consecuencia pues z es mayor que a y menor que b, es decir, se cumple la definición, este valor z existe en el intervalo abierto a, b. Este teorema tiene una interpretación especial cuando la función es mayor o igual a 0 a lo largo de todo el intervalo cerrado. La integral desde a hasta b de f de x diferencial x, según lo que hemos visto, para cuando f es mayor o igual a 0, simboliza el área que está acotada debajo de la gráfica de f, es decir, toda esta parte de acá, y entre lo que vendrían a ser las rectas verticales x igual a y x igual a b. Ahora bien, si en el punto z, f de z, tú trazas una horizontal y lo haces también para lo que es x igual a y x igual a b, habrás denotado un rectángulo. El área de ese rectángulo pues vendría a ser la resta para la base de b menos a y como altura tendría a f de z, de forma que lo que es su área se estaría calculando como f de z por b menos a. Bueno, la propiedad que se está cumpliendo aquí es que el área de este rectángulo es exactamente igual al área que está acotada por la función f en el intervalo cerrado desde a hasta b. Con todo esto que ya demostramos, pasemos ahora a hablar acerca de lo que es el teorema fundamental del cálculo. Este teorema es de suma importancia porque va a establecer la relación que existe entre la derivada y la integral. Cabe mencionar que este teorema fue descubierto de forma independiente por Newton y por Leibniz, por lo tanto a ambos se les conoce como los padres o los inventores del cálculo. Para la demostración que vamos a revisar, voy a hacer algunas consideraciones. La primera de ellas es que voy a cambiar a la variable independiente que por lo general manejamos. Usualmente trabajamos con x, pero para evitar confusiones, aquí vamos a trabajar con la variable t. O sea que cuando yo hable de la integral definida desde a hasta b de alguna función f, a esa integral la voy a estar denotando así, como la integral desde a hasta b de f de t diferencial t. Ahora, estamos mencionando que esta función es continua en el intervalo cerrado desde a hasta b. Si yo tomo algún valor x dentro de ese intervalo, tal que x es menor o igual a b y mayor o igual a, significaría que al ser la función continua en todo el intervalo cerrado desde hasta b, pues por lógica, también tiene que ser continua en el intervalo cerrado que va desde a hasta x. Y dada esta situación, de acuerdo a las propiedades que vimos en el video anterior, significaría que la función se puede integrar en este intervalo. O sea que en este intervalo yo puedo establecer la integral que va desde a hasta x de f de t diferencial t. Geométricamente, ¿qué me está representando esta integral? Bueno, observamos la figura que está aquí abajo. Supongamos que la gráfica de f es toda esta curva de aquí. Y estamos trabajando, decíamos, en el intervalo que va desde a hasta b. Y dentro de ese intervalo yo tomo algún valor x. Como puedes observar, en efecto, pues la función en estos intervalos es continua. Cuando tú denotas esta integral, lo que me estás dando a entender, siempre y cuando f de x sea mayor o igual a 0, es que estás calculando el área que se encuentra acotada entre a y x por encima del eje x y debajo de la gráfica de f, es decir, estarás calculando toda esta área. Para que esto tome un poquito más de sentido, vamos a darle un valor especial a f de t.
Supongamos que f de t es igual a t cúbica y que vas a trabajar en el intervalo que va desde 0, o sea, a A le vamos a dar ese valor, y a B pues imagina que toma cualquier otro valor que es mayor a 0 para que se acote un área. Siendo así, si tú tomas un x que se encuentre en ese intervalo, digamos este de acá, cuando tú me plantees la integral desde lo que es a, que en este caso es 0, hasta x de lo que ahora es t cúbica diferencial de t, lo que estarás haciendo es acotarme toda esta región, o sea, el área que está comprendida entre toda esta parte. Si tú procedes a resolver esta integral utilizando lo que hasta el momento hemos visto que son sumatorias, lo que tendrías entonces es t cuarta sobre 4. Pero como la integral se va a evaluar desde 0 hasta x, en realidad el resultado de esta integral tendría que ser x cuarta sobre 4. A este resultado especial le vamos a denotar como la función g mayúscula de x, es decir, g mayúscula de x pues es la integral especial que va desde a hasta x de f de t diferencial de t. Ahora bien, observa que en efecto pues el resultado que se obtiene está en función de variable x, o sea que para este ejemplo g en x es equivalente a x cuarta sobre 4. De manera que cuando tú asignes un valor a x, suponte que por ejemplo x vale 1, cuando tú quieras averiguar cuál es el área que va desde 0 hasta 1, pues bastaría con que en esta función tú sustituyas ese valor, es decir, que tú hagas g en 1 y el resultado será un cuarto. Ese sería el área que estaría acotada entre 0 y entre 1. Si el resultado fuese, por ejemplo, 2, pues ya no habría necesidad de que tú vuelvas a repetir el proceso de integración, sino que como ya encontraste esta función, pues lo único que tendrías que hacer es sustituir el valor. Digamos x es igual a 2 y entonces el resultado sería 2 a la cuarta sobre 4, es decir, 16 sobre 4, o sea, 4. Este valor sería el área que está acotada entre 0 y entre 2, y así sucesivamente. Esa función que tenemos aquí va a tener un dominio. El dominio que va a tener esta función es el intervalo cerrado desde a hasta b. ¿Por qué desde hasta b? Porque son los valores que podría tomar x. Recuerda que x se encuentra en este intervalo, o sea que como mínimo x podrá tomar el valor de a y como máximo x podrá tomar el valor de b. Bien, entendido esto, veamos ahora algo especial que sucede con esta parte de acá. Supón que yo te pido calcular la derivada de g mayúscula de x. Si tú calculas su derivada, obtendrás que g' en x es igual a la derivada con respecto a x de x cuarta sobre 4. Si tú procedes a derivar, esto se hace 4x cúbica sobre 4, pero 4 con 4 se cancela y obtienes x cúbica. Este x cúbica no es otra cosa sino f minúscula de x. Cambia la variable x por t y observa que el resultado es el integrando original. Eso que acaba de suceder no es una casualidad, es algo que se sustenta en la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Veamos a qué se refiere este teorema. El teorema fundamental del cálculo me plantea lo siguiente. Sea f una función que es continua en el intervalo cerrado desde a hasta b. La primera parte de este teorema me enuncia que si la función g está definida por esta integral, es decir, es la función especial que definimos anteriormente, para toda x en el intervalo cerrado desde a hasta b, entonces g será una antiderivada de la función f minúscula en el intervalo cerrado desde a hasta b. Recuerda que esto de hecho ya lo habíamos mencionado en la primera clase de la unidad anterior. Mencionábamos que para comprobar que el resultado de una integral era el correcto, tú tenías que derivar y regresar siempre al integrando. Siendo así, tú podías decir que el resultado que habías obtenido era la antiderivada de la función original. Bien. Parte 2. La segunda parte de este teorema me dice que si f mayúscula es cualquier antiderivada de f minúscula en el intervalo cerrado desde a hasta b, entonces la integral que va desde a hasta b de f de x diferencial x se podrá calcular como f mayúscula en b menos f mayúscula en a. Vamos a proceder a demostrar estas dos partes del teorema. Empecemos con la parte 1. En términos muy simples, lo que a ti te interesa probar en esta primera parte del teorema es que para decir que g es una antiderivada de f, se debe cumplir esta igualdad. G mayúscula en x, su derivada, tiene que ser igual a f minúscula
de x. Recuerda que de esta manera, y lo comentábamos hace unos momentos, es como nosotros estaríamos probando que esta es antiderivada de esta función. Bien, recuerda que esto de acá, la derivada de alguna función, tiene una notación a través del límite. Es decir, esto que yo tengo acá es lo mismo que decir que a ti te interesa probar, vamos a colocar otra hoja de trabajo, te interesa probar que el límite, cuando h tiende hacia 0, de g de x más h menos g de x sobre h es igual a f minúscula de x. Nuevamente recuerda, esta es la notación de la derivada como un límite y es lo que nosotros queremos probar. Para poder hacerlo, vamos a tomar algunas consideraciones geométricas. Supongan ustedes que tenemos la siguiente figura. Vamos a observar que dada la función g de x, cuando tú trabajas con g de x más h, tú estarías definiendo la integral especial desde a hasta x más h. Considera que aquí h es una cantidad mayor a 0. Dentro del intervalo desde a hasta b, recuerda que estábamos tomando por ahí un número x, que es este de acá. Cuando tú a ese x le sumas el h que es mayor a 0, pues vas a generar este otro punto de acá. Al momento de que tú restes x más h menos x, notarás que el resultado es h. ¿Qué cosa viene a ser h entonces? H viene a ser la amplitud de tu intervalo, es decir, es la distancia de toda esta parte. Ahora, dentro del intervalo yo voy a tomar también otro valor, vamos a denotarlo como z. Mencionábamos, cuando tú trabajes la integral desde a hasta x, lo que me estarás acotando es el área que está colocada por aquí en gris claro. Cuando tú realices la integral que va desde a hasta x más h, lo que estarás calculando es la suma de este par de áreas, siempre y cuando pues g decíamos sea mayor o igual a 0. Ahora bien, si tú restas a g de x más h, g de x, lo que estarás acotando es el área que se encuentra en gris claro, es decir, la resta de estas dos áreas. Tomando esas cosas en consideración, observa también que cuando la amplitud del intervalo se va haciendo pequeña, es decir, cuando h empieza a tender hacia 0 por la derecha, ¿qué va a suceder con el intervalo? Se va a empezar a hacer cada vez más y más pequeño. Supongo que, por ejemplo, h se hizo más pequeña y que ahora x más h se encuentra en este lugar. ¿Qué habrá pasado con z? Z a su vez, por ser un intervalo menor, se va a empezar a acercar hacia lo que es x, viniendo por la derecha. O sea que entre más pequeño sea h, más cerca está z de x. Al mismo tiempo, observa también. Si tú tomas por ahí ese valor z y lo sustituyes en tu función, vas a generar esta parte de acá, vas a generar este punto. Y se va a estar proyectando de esta manera. Vas a tener esta distancia dirigida. Lo voy a colocar. Tienes aquí entonces la coordenada z, f de z. Voy a colocar aquí sobre el eje y a f de z. Al mismo tiempo también pues sucede que para lo que es x, al momento de que tú lo sustituyes en tu función, pues te va a dar cierto valor. Particularmente acá, pues el valor que te va a estar arrojando es esta parte, ¿no? La distancia que hay del eje x hacia este punto de nuestra función. Bueno, lo voy a proyectar también hacia lo que es el eje y. Y voy a tener esta parte de acá. Voy a colocarlo aquí, esto es f de x. Observa qué sucede. Cuando tú haces que h sea menor, o sea, la amplitud de tu intervalo sea más pequeña, vas a notar que esto se empieza a recorrer. Y al momento de que se recorre mencionábamos que z se empieza a acercar a x, viniendo por la derecha. Bueno, si z se empieza a acercar a x, imagina que ahora z se encuentra, digamos, en esta posición. Si z se encuentra en esta posición, entonces al momento de que tú proyectas, sucede esto. Observa que f en z se empieza a acercar cada vez más a f de x. Y si todavía hacemos más pequeño h, el intervalo se hace menor y en consecuencia z está todavía más cerca de lo que es x, por lo que pasaría lo siguiente. Ahora tu f de z, por ejemplo, se estaría localizando de esta forma. Voy a proyectar por aquí la coordenada y tendrías ahora esto de acá.
Estamos imaginando que z se aproxima más a x. Bueno, vean que al momento de que z se aproxima más a x, ¿quién se aproxima también más a f de x? Lo hace f de z. En otras palabras, cuando h va tendiendo hacia 0 por la derecha, en este momento z empieza a tender también hacia x por la derecha. Y entonces, al mismo tiempo, ¿qué va a suceder? Pues que f de z se va a empezar a acercar hacia f de x. Habiendo tomado todas estas consideraciones, pues entonces vamos a empezar a hacer la demostración. Recuerda que el resultado al que tú quieres llegar es este de acá. Bien, voy a empezar por armar el cociente que tengo aquí. G de x más h menos g de x es lo mismo que tener la integral que va desde a hasta x más h de f de t diferencial de t. Todo esto menos la integral que va para g de x de lo que es a hasta x. O sea que aquí tendrías la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t. Por propiedades de las integrales voy a multiplicar a esta por menos 1 y voy a intercambiar los límites de integración, de forma que esto será la integral desde a hasta x más h de f de t diferencial t. Todo esto más la integral que va desde x hasta a de f de t diferencial de t. O sea que al observar estas dos integrales, observarás que están particionadas por lo que es a. Y si se pudieron particionar a través de a, se pueden juntar en una sola integral. La integral que va desde x hasta x más h de f de t diferencial de t. O sea que esta diferencia equivale a esto de acá. Voy a colocar esa igualdad. G de x más h menos g de x será igual a la integral de x hasta x más h de f de t diferencial de t. Bien, voy comparando con el límite que quiero obtener. Esta expresión está dividida entre h, por lo tanto voy a dividir a ambos miembros entre h y obtendré g de x más h menos g de x, todo esto sobre h, igual a 1 sobre h que va a multiplicar a la integral que va de x hasta x más h de f de t diferencial t. Ya tenemos esta expresión. Bien, recuerda que h viene a ser la amplitud del intervalo. La expresión que tú tienes aquí se parece mucho a la que colocamos ya anteriormente en el teorema del valor medio para las integrales. Voy a mostrarla brevemente. Recuerden que la afirmación me denotaba esto de acá. b menos a viene a ser también la amplitud del intervalo. O sea que para lo que nosotros tenemos, pues esto de acá no es otra cosa sino h. Voy a copiar esta relación para que la comparemos con lo que tenemos previamente. Entonces vamos a regresar a esta parte y observen ustedes. Yo tengo esta relación. La integral desde a hasta b de f de x diferencial x es igual a f en z por b menos a. Bueno, pero decíamos que para nuestro caso, este b menos a es la amplitud del intervalo, o sea, h. Si tú tomas este término y lo pasas a dividir, lo que tienes es esto. 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x igual a f en z. Si esto lo cambias entonces por h, ya la integral desde a hasta b la manejas como la integral desde x hasta x más h. Por ese teorema significará que esto que yo tengo acá se puede reescribir simplemente como f de z. En otras palabras, g de x más h menos g mayúscula de x sobre h equivale a f en z. Y ya tienes esta igualdad. Vuelvo a comparar con el límite que quiero probar. Me hace falta aplicar el límite cuando h tiende hacia 0. Solo que en este caso del análisis yo estoy considerando que h es una cantidad mayor a 0. Por lo tanto, el límite que voy a calcular ahorita es el lateral cuando h tiende hacia 0 por la derecha. Entonces vamos a observar qué es lo que sucede acá. Si tú aplicas límite cuando h tiende hacia 0 por la derecha de toda esta expresión, g de x más h menos g de x sobre h, eso será igual a tener el límite cuando h tiende hacia 0 por la derecha de f de z. Bien, habíamos comentado anteriormente, cuando h se va acercando hacia 0 por la derecha, observamos que el intervalo se empieza a hacer cada vez más pequeño y en consecuencia, ¿qué va sucediendo? Voy a colocarlo aquí abajo, que cuando h tiende hacia 0
por derecha significa que al mismo tiempo z va tendiendo hacia x por la derecha. Y cuando z va tendiendo hacia x por la derecha, ¿qué es lo que sucede con f de z? F de z se empieza a aproximar a f de x. Por lo tanto, esto se hace f de x. Es decir, el límite cuando h tiende hacia 0 por la derecha de este cociente se acerca hacia f de x, que es lo que querías probar. Ahora, para que el límite exista, pues recuerda que el límite tanto por izquierda como por derecha deben ser iguales. Si tú pruebas el límite cuando h tiende hacia 0 por la derecha, por la izquierda, que es lo que nos está haciendo falta, vas a notar que el resultado es exactamente el mismo que acá. Es decir, vamos a quitar toda esta parte y colocamos el otro límite. Significaría que el límite, cuando h tiende hacia 0 por izquierda, que decíamos es el que nos falta, de g de x más h menos g de x sobre h también es igual a f de x. El análisis básicamente es el mismo, excepto que ahora h va a ser una cantidad menor a 0, y por ello nos vamos a ir acercando por la izquierda. Bien, dada esta situación, como veo que el límite tanto por izquierda como por derecha es exactamente el mismo, significa que el límite bilateral existe y es igual a f de x. Se satisface esta condición y efectivamente, en otras palabras, g es una antiderivada de f minúscula de x. Hemos probado ya la primera parte del teorema. Probemos ahora la segunda. Para la segunda parte vamos a pensar en lo siguiente. Supongamos que f mayúscula en x es una antiderivada de f minúscula de x y que así también lo es g mayúscula de x. Pero g mayúscula de x, pues recuerda que es la antiderivada especial que hemos manejado a lo largo de toda la demostración, es decir, la integral que va desde a hasta x de f de t diferencial de t. Como estas dos son antiderivadas de esta misma función, de lo que comentábamos al inicio de la unidad anterior, la única cosa que vamos a decir diferencia a una antiderivada de otra es la constante que la acompaña. En otras palabras, f y g solo difieren en una constante. De acuerdo con esto, yo podría plantear la siguiente igualdad y decir que g mayúscula en x menos f mayúscula en x es igual a c, donde se representa esa constante que las hace diferentes. Bien, voy a agarrar esta relación de base y voy a sustituir a g mayúscula en x por la integral especial, o sea que esto se transforma en la integral que va desde hasta x de f de t diferencial t menos f mayúscula en x igual a c. Recuerda a su vez que x pertenece al intervalo cerrado desde a hasta b, o sea que como mínimo toma el valor de a y como máximo toma el valor de b. De acuerdo con esto, pues pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, x toma el valor de a? Cuando x toma el valor de a, si tú sustituyes en esta relación, te queda la integral que va desde a hasta a de f de t diferencial t menos f en a, porque ahora x toma ese valor, igual a c. Pero, de acuerdo a las propiedades de las integrales, la integral desde a hasta a sabemos que equivale a 0. En otras palabras, menos f de a es igual a c. Quiere decir que nuestra constante c toma este valor y por lo tanto la relación que tienes aquí se podría ver ahora como la integral desde a hasta x de f de t diferencial t menos f en x igual a menos f en a. Ahora bien, ¿qué pasaría si x alcanza su máximo valor, es decir, el de b? Cuando x toma el valor de b, tu integral se transforma ahora en la integral que va desde a hasta b de f de t diferencial de t menos f de b igual a menos f de a. Pasemos a esto sumando. Si yo paso esa expresión sumando, mi integral pasa a ser la integral desde a hasta b de f de t diferencial t, todo esto igual a f de b menos f de a. Estaba restando, va a pasar sumando. Y queda demostrado el teorema. Efectivamente, cuando yo calcule esta integral definida, bastará con encontrar la antiderivada y sustituir a b y a para posteriormente restar los resultados. Esta diferencia de f en b menos f en a se puede denotar también a través de este símbolo, es decir, esto también es equivalente a escribir
f mayúscula en x a evaluarse desde a hasta b, o bien también se suele colocar entre corchetes para abreviar esta resta. Y eso es lo que me está resumiendo el corolario número 2. Por aquí lo colocamos. De acuerdo con el corolario número 2, si f es continua en el intervalo cerrado desde a hasta b y f mayúscula es cualquier antiderivada, entonces la integral desde a hasta b de f en x diferencial x se puede calcular como f de b menos f de a, o bien utilizando la notación que acabamos de mostrar, esto de aquí. Todo esto que hemos explicado también se cumple cuando a es mayor o igual que b, es decir, cuando en la parte inferior se encuentra lo que se supone debería ser el límite superior. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, por propiedades de las integrales, tú sabes que a esto se le va a multiplicar por menos 1, de forma que inviertes los límites y te queda la integral desde b hasta a de f de x diferencial x. Bueno, si tú procedes a aplicar este corolario, pues vas a obtener como resultado f de a, porque ese es el límite superior, menos f de b, que es el límite inferior. Pero menos por más se hace menos y menos por menos se hace más. Y nuevamente obtienes como resultado f de b menos f de a. Eso también se satisface para la condición que mostrábamos anteriormente, donde el resultado de b es igual a. Es decir, también cuando tú tienes la integral desde a hasta a de f de x diferencial x, eso todavía se cumple, porque al hacer la sustitución, pues ¿qué es lo que haces? Tienes f de a menos f de a, y f de a menos f de a se transforma en 0, que es lo que anteriormente pues ya habríamos descrito. Como puedes observar, este corolario nos va a permitir realizar la evaluación de integrales definidas de una manera muy sencilla, conocida cualquier antiderivada de nuestra función. Por este video es todo. En la siguiente clase vamos a empezar a trabajar ya directamente con ejemplos del uso de este teorema.